Parte 4. Mes 9, día 3, 6 y 22. Tras despedirse de Gazef, Climb se limpió el sudor con una toalla húmeda y se dirigió a un lugar que era completamente diferente de la sala principal. Era una habitación tan ancha como el pasillo que estaba antes. Había muchas personas que participaban en la conversación. Un delicioso aroma se siente, el apetito de la gente emerge, era el comedor. Climb caminaba por el bullicio y se puso detrás de una fila de personas. Al igual que la persona delante de él, agarró uno de los platos que estaban apilados. En su bandeja, colocó una placa de madera, un tazón de sopa de madera, y una taza de madera. Le fue servida su comida de una manera ordenada: una papa grande al vapor, pan de cebada, estofado blanco con pequeños trozos de carne y verduras, encurtido de repollo en vinagre, y una sola salchicha. Desde el punto de vista de Climb, era una comida de lujo. Con la comida en su bandeja se abrió camino. Climb olía un aroma suntuoso y sintió que esto estimulaba el estómago. Procedió a mirar su alrededor. Los soldados fuertes comían mientras participaban en conversaciones superficiales como su próximo día libre, los alimentos, las familias de hoy en día y sus funciones triviales. Climb encontró un asiento vacío y se dirigió allí a través del bullicio. Se sentó en un espacio de una gran banca. Los soldados estaban sentados a cada lado de él, hablando alegremente entre sus amigos. Apenas miraron a Climb, callaron un segundo y luego reanudaron sus conversaciones. El único silencio que se encuentra estaba cerca a Climb. Un observador externo podría pensar que el ambiente era extraño. A pesar de las conversaciones alegres en los alrededores, ni una sola persona trató de empezar una conversación con Climb. Por supuesto, la gente no suele hablar con extraños. Pero eran compañeros soldados que, a veces, tenían que confiar el uno al otro con sus vidas. En efecto, tal respuesta era bastante extraña. Era como si la persona nombrada Climb ni siquiera existiera. Climb no hizo ningún esfuerzo para hablar con los demás, él entendía claramente su propia posición. Los que custodiaban el castillo no eran simples soldados. Un soldado del reino refirió a la milicia armada por nobles que poseían territorio. Incluía a los reclutas cuyos salarios fueron pagados por el gobernador y los que sirvieron como guardias de la ciudad. Lo que todos tenían en común era que estaban formados por gente común. Sin embargo, hubo muchos problemas con permitir que cualquiera tome el trabajo de proteger el palacio, el centro de noticias e información importante, y ubicarlos tan cerca de la familia real. Por eso se requiere una recomendación de un noble para que alguien se convierta en un guardia en el palacio. Si un guardia causaba problemas, el noble de quien recibió su recomendación se hace responsable. Como tal, solo aquellos con un pasado limpio y un cuerpo y mente sanos se les daban una recomendación. Sin embargo, esto causó facciones para formar. Dependiendo de a qué noble patrocinio pertenecían, ese soldado terminó siendo acordonado en ese grupo también. Un soldado que se negara no recibiría una recomendación en primer lugar. Fue justo decir que no hay excepción alguna a esta regla. Puede parecer que estaría lleno de defectos, pero por el contrario, está envuelto en una lucha por el poder que significaba que los soldados entrenaban sus habilidades con diligencia. Aunque su fuerza era inferior a la de los caballeros del imperio, los soldados que custodiaban el palacio poseían una considerable habilidad. La fuerza de Climb era varios niveles por encima de ellos, pero era también una de las razones por las que los nobles estaban en contra de él. No podían soportar el hecho de que él era más fuerte que los soldados que habían recomendado. Por supuesto, también podría ser una instancia donde los nobles que patrocinaban soldados no pertenecían a ninguna facción. Sin embargo, con la lucha por el poder actual del reino entre la facción de la realeza y la facción de la nobleza, solo había un único noble que podía ir y venir entre ellos como un murciélago. Y entre los soldados, solo había un hombre que no se alistó con la recomendación de los nobles. Esa persona era Climb. Normalmente, alguien con los antecedentes de Climb no sería capaz de servir a Arenar. La protección de la familia real, un deber tan importante, fue dada a una persona de bajo nacimiento. Era sabido que solo los de noble rango podría proteger a la realeza. En cualquier caso, hay excepciones, al igual que los guerreros de élite del reino, así como un soldado fuerte, Gazef Stronov. Y si la princesa Arenar hacía su elección, eran pocos los que podían oponerse. Incluso si los miembros de la familia real hablaban en contra de ella, no interferirían con la aprobación del rey. A Climb se le concedió su habitación privada en consecuencia de una circunstancia muy complicada. Un simple soldado ni siquiera soñaría con su propia habitación y tener que pasar su vida diaria en el área más grande. Aunque Arenar dio la razón del por qué a Climb se le dio su propia habitación, era aislarlo. Al no pertenecer a ninguna facción, él era una existencia problemática. Teniendo en cuenta las circunstancias de Climb, era obvio que él pertenecía a la facción de la realeza.
Pero en una reunión de nobles que prometieron su lealtad al rey, consideraban que Climb era una monstruosidad. Como resultado, la facción de la realeza vio problemático reclutar a Climb, pero si se lo aislaba funcionará. La facción de la nobleza no miró méritos, pero al mismo tiempo, reconoce sus peligros. Incluso si se les llama una facción, no quiere decir que los muchos nobles que conforman los grupos son de la misma opinión. No importa que una facción fuera una reunión con el fin de promover una meta o forma de pensar. Si la facción de la realeza tenía una persona que no aceptaba a Climb, un plebeyo de un fondo desconocido que era el más cercano a una princesa tan hermosa, entonces era seguro decir que la facción de la nobleza tendría a alguien que quería traerlo a su lado. En cualquier caso, de momento no había nadie en ninguno de los grupos tan tonto como para acercarse Climb y astillar a su propia facción. El resultado fue que las dos facciones llegaron a la conclusión de que cada uno de ellos no quería entregar a Climb hacia el lado opuesto, pero al mismo tiempo, tampoco lo quería en el suyo. Esta era la razón por la que nadie se acercaba y comía solo, simplemente moviendo la cuchara sin hablar, ni una mirada. Es por eso que solo tardó en desayunar 10 minutos. Debería irme. Este hábito posiblemente se formó a partir de estar solo, cuando Climb murmuró para sí mismo con satisfacción. A medida que se levantaba de su asiento, un soldado que pasaba chocó con él. El codo del soldado tocó la herida del ejercicio con Gazef, causando a Climb un fuerte dolor haciendo que casi perdiera el equilibrio. De inmediato reforzó su postura. El soldado siguió caminando sin una palabra. Cabe decir que los soldados que lo rodeaban no dijeron nada. Los pocos que vieron el incidente fruncieron el ceño ligeramente, pero no hablaron. Con un largo suspiro, Climb cogió su plato vacío y siguió caminando. Este tipo de incidente fue un hecho cotidiano. Incluso se sintió afortunado de que esto no ocurriera cuando él tenía un plato de estofado caliente. Colocar el pie afuera para tropezar o chocar con él a propósito, fingiendo que era un accidente, era bastante común. Climb con calma caminó hacia adelante. Esas personas no podían hacerlo peor, sobre todo si se encontraba en un lugar con tantos ojos como el comedor. Climb enderezó su pecho y mirando hacia adelante, eso sí para nada mirar hacia abajo. Si fuera a parecer lamentable, sería un pecado contra su amo, Brennar. La reputación de la mujer a la que prometió su lealtad absoluta estaba en juego. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.